Un afectuoso saludo a cada uno de ustedes en sus hogares. Continuamos con el desarrollo de las actividades en matemática para segundo grado de secundaria y en esta oportunidad el tema a desarrollar es leemos gráficos estadísticos, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central en diversas situaciones. Esto corresponde a la semana 13, día 4. Mi nombre es Nancy Velasco, docente de la especialidad de matemática. La competencia que vamos a desarrollar esta semana es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bien, las medidas de tendencia central son tres: media, moda y mediana. La media aritmética se la representa con el siguiente símbolo y es conocido como el promedio y se obtiene al sumar todos los valores que tenemos y dividirlos entre el total de datos. La moda se la representa con el símbolo MO y es el dato que más veces se repite. Luego tenemos la mediana, que se simboliza con la letra ME y es el valor central cuando los datos están acomodados, por ejemplo, de menor a mayor. Entonces, ahora vamos a ver un par de ejemplos para poder entender estas tres medidas de tendencia central. Pueden observar los siguientes datos: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Son 7 números en total. Si nosotros queremos obtener la media aritmética o lo que es el promedio, lo que vamos a hacer es sumar todos estos valores. Al sumar estos números vamos a obtener como resultado 40. Y como ya hemos observado en un principio, vemos que tenemos 7 datos, por tanto dividimos la suma total, que es 40, entre 7. Eso nos va a dar como resultado 5,71. Por tanto, simbolizamos que la media aritmética será igual a 5,71. Luego, si queremos encontrar la mediana, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos, de preferencia de menor a mayor. Allí hemos ubicado 3, 4, 5, 6 y el número 7 dos veces y 8. Entonces, para quedarnos con el valor central, lo que vamos a hacer es ir eliminando un número de la izquierda y otro de la derecha. Así lo hacemos 3 veces y nos damos cuenta que el dato que queda al centro es 6. Por tanto, podríamos decir entonces que la mediana es 6 para este ejemplo. Luego, si queremos encontrar la moda, vamos a seguir utilizando los datos de manera ordenada y allí vamos a observar cuál es el dato que se repite más veces. Vemos que tenemos al número 7 que se repite 2 veces, por lo tanto la moda va a ser igual en este caso a 7. Ahora vamos a tener un segundo ejemplo con los siguientes datos: 5, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5 y 9. Si contamos los elementos, podemos observar claramente que son 10. Nuevamente, cuando vamos a calcular la media aritmética, que es el promedio, vamos a sumar todos esos valores, que en este caso resulta ser 67. Ese resultado lo tenemos que dividir entre el número de elementos, que ya sabemos que es 10, y la división, en este caso de 67 entre 10, resulta 6,7. Allí lo tenemos con su símbolo. Luego, para poder encontrar la mediana, lo que tenemos que hacer es escribir los datos ordenados, de preferencia de menor a mayor. Allí vemos entonces 4, el número 5 3 veces, 6, 7, 8 y 3 veces 9. Por lo tanto, hacemos el mismo procedimiento. Vamos eliminando un número de la izquierda y uno de la derecha. Al hacer esta operación vemos que se han eliminado 4 números a la izquierda y 4 a la derecha y al centro nos está quedando el número 6 y 7. Entonces, cuando nos quedan 2 elementos en el centro, lo que vamos a hacer es hallar la semisuma. ¿Qué significa esto? Sumar ambos valores
y dividirlo entre 2. En este caso, 13 entre 2 va a ser igual a 6,5. Por lo tanto, ese es el valor de la mediana. Si queremos encontrar la moda, vamos a utilizar el mismo ordenamiento anterior. Y aquí lo que tenemos que ubicar son los valores que más se repiten. Entonces, al hacer ese análisis vemos que el número 5 se repite 3 veces, pero también el número 9 se repite 3 veces. Por lo tanto, la moda en este caso corresponde a ambos valores y es bimodal. El problema 1 dice así: el histograma de frecuencias muestra las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito. Según el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar la afirmación que sea incorrecta. ¿Cuántas expresiones tenemos? 4 expresiones que vamos a analizarlas a continuación una a una. Bien, lo primero que vamos a hacer para dar solución al problema es observar el histograma y a partir de allí construir nuestra tabla de frecuencias absolutas, relativas y relativa porcentual. Entonces, los datos del histograma se han trasladado a esta tabla. En esta zona vemos los años, es decir, las edades de los novios y aquí la cantidad de personas que contrajeron matrimonio. El primer intervalo va de 16 a 20, es decir, aquellos que tienen entre 16 pero menos de 20. ¿Y cuántas personas fueron? Podemos observar acá que fueron 10 personas. Entonces aquí hemos anotado en esta columna de las frecuencias absolutas. Luego, los que tenían de 20 a menos de 24 han sido 15. Los que tenían de 24 a menos de 18, tenemos acá 25, y esos datos están aquí en la tabla. De 28 a menos de 32, 55. Luego el otro intervalo es aquellos que tenían de 32 años a menos de 36, que son 29 personas. Los que estaban de 36 años a menos de 40, 16 personas. De 40 a menos de 44, 22 personas. Entonces, si sumamos en total, nos damos cuenta que han sido 172 personas las que contrajeron matrimonio. Ahora, recordarán, las frecuencias relativas se obtienen dividiendo cada uno de estos valores entre el total de datos, hacer una división. Aquí podemos ver como un ejemplo. Si quiero hallar la primera frecuencia relativa, divido 10 entre 172 y eso es igual a 0,058. Y cuando quiero encontrar la frecuencia relativa pero porcentual, lo que tengo que hacer es cada uno de estos valores multiplicarlos por 100. Cada uno de esos datos vamos a multiplicarlos por 100, ¿no? Hacemos una multiplicación allí. Entonces podemos observar que a 0,058 le he multiplicado por 100 y al hacer eso lo que va a ocurrir es que la coma se va a desplazar hacia la derecha 2 lugares, por tanto va a quedar 5,8%. Y esto lo vamos a repetir cada una de las veces. Aquí, por ejemplo, divido 15 entre 172 también y el resultado va a ser 0,087 llevado a porcentajes 8,7%. Ya sabemos que la suma total de las frecuencias relativas es 1 y la suma total de las frecuencias relativas porcentuales es de 100%. Ahora, esta tabla nos va a permitir de una manera más práctica poder dar respuesta a cada una de las 4 alternativas que tenemos pendiente. Entonces, a partir de la tabla anterior vamos a analizar cada una de las afirmaciones para ver si esta es correcta o incorrecta. Recordemos que nos pedían identificar aquella alternativa incorrecta. ¿Qué dice la primera opción?
que más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. Entonces tendríamos que ubicar acá aquellas personas que tienen más de 24 años pero menos de 36. Estarían en esta zona, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a sumar 25 más 55 y más 29. Y nos damos cuenta que al efectuar la suma de estos tres valores, vamos a obtener como resultado 109. Pero a nosotros nos están diciendo que más de la mitad, ¿no?, de esas personas que han contraído matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. Ahora, si el total es 172, tendríamos que hallar la mitad, que en este caso sería 86. Por lo tanto, nos damos cuenta pues que 109 es más de la mitad de las personas que precisamente contrajeron matrimonio. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Pasamos a la segunda afirmación que dice: 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. Y al observar la tabla nos damos cuenta que en este último intervalo encontramos el dato de las personas que tienen la mayor edad registrada, que en este caso es 44. Y este dato entonces pertenece a 22 personas. Por tanto, ¿no?, en el intervalo, repito, de 40 a 44, vemos que allí hay solo 22 personas y a nosotros nos están diciendo que son 55 personas las que se encuentran en este rango. Por tanto, nos damos cuenta que esto no es correcto. Es así que allí hemos encontrado la afirmación que es incorrecta. Pero igual debemos de seguir haciendo el análisis de las otras dos alternativas que nos plantean. La C dice así: menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20 años. Es decir, se refieren a este intervalo de acá, ¿no? Nos están hablando de las personas que tienen más de 16 y menos de 20. Y aquí nos damos cuenta que el porcentaje es 5,8. Por lo tanto, ¿qué podremos decir? Pues que en la tabla, en el intervalo de edades de 16 a 20, se ubica el 5,8% de las personas que contrajeron matrimonio. Y esto efectivamente es menos de 10%. Cumple entonces la condición, por lo tanto, esa alternativa es correcta. La última, que es la afirmación D, dice así: el histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en ese distrito. Y efectivamente, si hacemos la sumatoria de las personas ubicadas en cada uno de los rangos, podemos comprobar que efectivamente son 172 las personas ubicadas como dato general en la tabla. Por tanto, esa afirmación también es correcta. Entonces ya sabemos que solamente la afirmación B era la incorrecta. Vamos ahora con el problema 2, que dice así: para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemáticas se encuentra entre la mitad de notas más altas del aula o entre la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades. Las notas obtenidas son, y podemos ver aquí, ¿no?, que tenemos 8, 14, 15, 18, 10, 10, 9, 11, 13, ¿no? Y luego en la otra fila tenemos como dato a 14, 15, 8, 9, 10, 14, 12, 15, 18. Y finalmente 20, 16, 10, 11, 16, 18, 8, 13 y 18. La pregunta es: ¿cuál es esa calificación que servirá como referencia? Es decir, ¿cuál de las tres medidas de tendencia central nos permite ubicar la nota precisamente que va al centro? Recordemos que en un principio hemos explicado que son tres las medidas de tendencia central: la media aritmética,
que es el promedio, la mediana, ojo, que es el dato que va al centro, y la moda, que es la nota que más se repite. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ordenar las notas en forma creciente para poder encontrar el término central, ¿no? Que en este caso se va a ubicar en la posición 14. Fíjense ustedes, entonces, aquí tenemos en total 27 notas, ¿no? Si vamos a contar todas las notas, acá cada una de las filas tiene 9 notas, entonces 9, por acá tengo 18 y acá voy 27. Son 27 las notas que debo de acomodar. Y se va a ubicar las notas de menor a mayor. Entonces aquí, ¿no? Una forma es ir marcando, por ejemplo, el número 8, vemos que este aparece 3 veces. Es el número más pequeño. Luego vamos a ubicar las notas 9, las notas 10, 11, 12, 13, hasta llegar a la máxima nota que por acá la tenemos, que es 20. Como son 27 los elementos, entonces fácilmente podemos darnos cuenta que la nota que va a estar ubicada en el centro es precisamente la que se encuentra en la posición número 14 y esa nota corresponde a 13. Por lo tanto, la respuesta sería, la nota que servirá como referencia es la mediana y la mediana en este caso es 13. Problema 3. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales A y B durante 4 años. Si las tendencias en la venta continuarán durante los próximos 10 años, ¿en qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? Entonces podemos observar allí la gráfica que representa ambos tipos de cereales. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el cereal A se va incrementando año a año. Aquí, por ejemplo, en el 2016 era representado por 10.000 paquetes vendidos. Luego esto avanza a 20.000, vemos que incrementa a 30.000 y luego a 40.000. En cambio, el tipo B, que también ha registrado un incremento, vemos que este incremento es menor, porque pasa de 40.000 a 45.000, luego a 50.000 y luego a 55.000. Esto lo podemos entonces organizar a partir de una tabla donde vamos a precisar el año y el tipo de cereal. Lo que se les había mencionado, el tipo A, nos damos cuenta que va incrementando de 10 en 10. Esto corresponde a miles, por cierto, ¿no? En cambio, el tipo B, que también va incrementando, este incremento se va dando de 5.000 en 5.000. Entonces, va a haber un momento donde ambos tipos de cereal registren el mismo número, ¿no? Y eso lo vamos a poder. Entonces observo que cada año la venta se incrementa en 10.000 paquetes del cereal del tipo A y 5.000 paquetes el cereal del tipo B. Y vamos a completar los datos en la tabla. En la tabla anterior teníamos un registro hasta el año 2019 y podíamos ver que el cereal de tipo A va aumentando de 10 en 10, es decir, al año 2020 se proyectaría 50.000 y para acá 60.000 y luego avanzaría hasta 70.000 en el 2022. Al 2023 la proyección sería de 80.000. En cambio, el cereal de tipo B tiene un incremento también, pero este es de 5.000 en 5.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar en qué año es que se va a registrar un mismo número de ventas para ambos cereales. Y allí, por simple observación, nos damos cuenta que precisamente en el año 2022 es que la venta de los cereales de tipo A y B van a ser iguales. Problema 4. La Municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente, a la que asistieron estudiantes de distintas edades según se muestra en la tabla adjunta. Podemos observar dos columnas, una que
representa la cantidad de jóvenes y otra columna para el lado izquierdo donde se indica su edad. Entonces, asistieron 12 jóvenes cuya edad es de 11 años, 15 jóvenes de 12 años, 13 jóvenes de 13 años también, 16 jóvenes de 14 años y 8 jóvenes que tenían 15 años. Nos dicen, determina el valor de la mediana, vamos a hallar en este caso la mediana y la moda, y luego interpreta el significado de dichos resultados. Entonces, para dar solución al problema, vamos a hallarlo pues a partir de las frecuencias acumuladas. Para ello, vamos a graficar en una tabla con F sub I en mayúscula lo que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo obtenemos una frecuencia acumulada? Vamos a ir sumando poco a poco las frecuencias relativas. Entonces partimos con 12, pero luego a 12 debo de sumarle 15 y sabemos que 12 más 15 nos va a dar 27. A 27 le vamos a sumar 13 y sabemos que 27 más 13 nos resulta 40. Otra vez, 40 más 16 nos va a dar como resultado 56. Y finalmente sumamos 56 más 8 y eso nos va a dar como resultado 64. Es decir, este último valor representa también el total de jóvenes que en este caso asistieron, ¿no? Y aquí están sus edades. Entonces, vemos que como nos están pidiendo hallar la moda y la mediana, fácilmente podríamos empezar pues, identificando el valor que más se repite. Y ese valor que más se repite en este caso es 14. Si comparamos todas las frecuencias, acá vemos que son 16 los jóvenes que tienen 14 años por edad. Entonces allí ya estamos encontrando un primer valor que corresponde a la moda. Luego, como queremos también encontrar la posición central y vemos que son 64 los jóvenes que asisten, ¿no? Si ubicamos todos los datos de manera lineal, tendríamos que escribir, por ejemplo, la edad 11 12 veces. Tendríamos que escribir el número 12 que representa los años 15 veces. Tendríamos que escribir 13, por coincidencia, 13 veces. Entonces, al haber escrito 64 veces todas las edades, porque tendremos que ir anotando todas las repeticiones que se van dando para encontrar la mediana, pues sabemos que esta está al centro. Entonces nos interesaría ubicar la edad que está ubicada en la posición 32 y la edad que está ubicada en la posición 33. Y nos damos cuenta que el número que está ubicado en esa posición precisamente va a ser 13, ¿no? Entonces, para hallar el valor de la mediana, lo que tendríamos que hacer es sumar tanto el valor de la posición 32 como el de la posición 33. Y en este caso, como es 13 más 13 dividido entre 2, el resultado nos vuelve a dar 13. Y en el caso de la moda ya la habíamos encontrado, pues no. Sabemos que el valor que más veces se está repitiendo en este caso es 14. Por tanto, la moda la representamos como MO igual 14. Luego nos dicen que demos la interpretación. ¿Y qué significa? Que la edad de la mitad de los jóvenes que asistieron a la charla es mayor o igual a 13 años, ¿no? Y si queremos dar una interpretación para la moda, que diríamos que la mayor cantidad de jóvenes que asistieron a la charla tienen 14 años. El problema 5 dice así: la posta médica registró las edades de 30 de sus pacientes geriátricos. Con estos datos construyeron una tabla de frecuencia. Podemos observar acá la edad de los pacientes, ¿no? Tenemos un primer intervalo que va desde
54 a menos de 60 años, otro intervalo que va de 60 años a menos de 66, luego de 66 a menos de 72, después edades de 72 a menos de 78 y el último intervalo que corresponde a pacientes geriátricos cuyas edades van desde los 78 hasta los 84 años, ¿no? Entonces, nos dicen, completa la tabla y determina el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años de edad, es decir, por lo menos, ¿no? 72 años de edad. Entonces vamos a ver cómo nos ubicamos. Recordemos que este X sub I es la marca de clase, es decir, sumo estos valores, lo divido entre 2, ¿no? Y esos datos son los que aparecen en esta columna. Luego, F sub I es la frecuencia absoluta. Acá nos damos cuenta que hay un dato que falta. Entonces, si sumamos los datos que tengo, debo de completar 30. Entonces vamos sumando 9 más 5 que nos da 14. Luego tengo acá 14 más 4 que nos da 18 y 18 más 6 nos va a dar 24. Para llegar a 30 entonces nos va a faltar acá 6. Ahora, ¿cómo se obtiene este H sub I? Recordemos que se divide cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total. Entonces, si yo divido 6 entre 30, el resultado que nos va a dar va a ser 0,2, ¿no? 0,2. Listo. Y acá también nos damos cuenta que hay otro 6, por lo tanto, ya sabemos que el cociente será igual. En este caso, 0,2. Ahora, debemos de recordar que cuando yo sumo, debe de darme 1. Entonces aquí, para completar los dos dígitos decimales, podemos rellenar acá como 0,30, 0,20, acá sí está bien, 0,17, 0,3, acá también le ponemos 0,20. Ahora sí, si sumamos todos estos valores vamos a obtener 1. Y para pasar a la frecuencia relativa porcentual, recordarán que simplemente lo que teníamos que hacer es multiplicar por 100, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado. Entonces, al multiplicar por 100, la coma va a correr 2 lugares hacia la derecha. 0,30 por 100 nos va a dar 30%. Y acá al multiplicar nos tiene que dar entonces 20%. Vamos a ir ubicando 20%. Acá entonces nos daría 17%, ¿no? Entonces ya vamos completando nuestra tabla. Aquí ya tenemos 13% y aquí nuevamente vamos a tener 20%. Si sumamos todos estos valores debemos de llegar al 100%. Entonces, ahora sí que hemos completado nuestra tabla, ya podríamos dar respuesta y decir que el porcentaje de pacientes que tienen al menos 72 años es 33%. ¿Por qué? Porque ese grupo va a estar ubicado acá. Los que tienen por lo menos 72 años, es decir, pueden tener más, incluso hasta 84. Entonces, si veo la parte porcentual que representa ese grupo de personas, tendría simplemente que sumar 13 más 20 y por eso llegamos a la siguiente conclusión, que ese porcentaje es de 33%. Y llegamos a la pregunta 6, la más fácil de todas, pues solamente debemos acá de identificar cuál es la tabla que corresponde al gráfico. Y dice así, el profesor de educación física representó en el siguiente gráfico la masa corporal de estudiantes de segundo grado de secundaria. Entonces lo único que vamos a hacer en este caso es observar la gráfica, ver que para el eje de las X se ha ubicado lo que es la masa corporal en kilos y en el eje de las Y se está ubicando la cantidad de estudiantes. Acá es muy importante observar esta parte de la línea. ¿Por qué se ha realizado? Porque es como una compresión, ¿no? Dado que delante de 30 pues hay muchos números y nos está dejando todo el espacio, ¿no? Por eso la gráfica está así de una forma discontinua. Entonces vemos en el rango de 30 a 35 kilos. Si observamos acá vamos a tener que son 4 los estudiantes que están ubicados
con esa masa corporal. Luego, aquellos que van de 35 kilos a menos de 40, observamos que sería 8. Vamos a ubicar acá 8. Luego de 40 a menos de 45, estamos ubicando acá 9 estudiantes. De 45 a menos de 50, observamos que es 6. Y finalmente estudiantes que tienen por masa corporal de 50 a 55, a que estamos ubicando que son 3. Lo que tenemos que hacer es elegir cuál de estas 4 tablas corresponden a esos valores numéricos. Y es muy fácil. Observemos los números que están acá registrados. 3, 4 no corresponden a lo que hemos obtenido, entonces no es ni la alternativa A, tampoco sería la alternativa B, mucho menos la C, hasta que llegamos acá. Vemos que los números 4, 8, 9, 6 y 3 están precisamente ubicados acá. Por lo tanto, la tabla que contiene pues, los datos del gráfico es precisamente la tabla D. Bien, hemos llegado entonces a culminar la solución de los ejercicios planteados en la semana 13, día 4. Nos estamos encontrando la próxima semana con un nuevo video. Saludos a todos.